Buenas tardes y bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a un nuevo encuentro que dentro del quinto ciclo de encuentros con destacados representantes del medio fotográfico nacional e internacional venimos desarrollando. Como sabéis, esta actividad parte de una iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía que es posible realizar gracias al concurso y al total apoyo del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universidad de Almería, actividad que forma parte de las organizadas por su aula de fotografía. Nuestra invitada en esta ocasión es Berta Vicente Salas, a quien deseamos agradecerle el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte de su tiempo. Berta Vicente nace en Barcelona, fotógrafa documental y cineasta. Ha cursado la maestría en cine documental de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba y el grado en Humanidades de la Universitat Oberta de Cataluña. Ha trabajado en países como México, Argelia, Colombia y Cuba y ha publicado en medios internacionales. Fue seleccionado con 17 años en el Festival Emergente de Lleida, sin haber presentado previamente nada en ningún sitio ni haber enseñado sus fotos a nadie. Después expuso en la galería Valid Photo, por la que está representada. En 2013 fue acreedora del premio Sony World Photography Awards en la categoría de retratos en fotógrafos emergentes, con uno de los retratos de una de sus series, Urquinaona II. También, en el mismo año, premiada por la Fundación Banco Santander con el premio Fototalentos. Fue una de las 20 fotógrafas menores de 20 años premiadas por Flickr 20 Under 20. Entre 2014 y 2018 estuvo viviendo en Ciudad Juárez, México, donde colaboró en varios proyectos de fotografía participativa y realizó talleres con las mujeres de la prisión de menores de la misma ciudad. Fue una de las fotógrafas seleccionadas por 20 fotógrafos a Titlán, Guatemala, donde participó en un taller con el fotógrafo Antoine D'Agata y desarrolló junto a Musuk Nolte y Stephanie Montes el libro Xocomil, que se publicó con KWI Kiwi Ediciones. Su seña de identidad son los retratos en los que las personas de su entorno, familiares, amigos, son los protagonistas y posan al antojo de la fotógrafa. Sus fotos juegan tanto con el blanco y negro como con una paleta de colores muy personal que ella misma ha ido confeccionando. Ha experimentado tanto con la fotografía digital como con la fotografía analógica, encontrando en ambas un gran potencial para explorar. Bienvenida, Berta. Muchas La gracias. primera pregunta que, la primera pregunta que hacemos a todos nuestros invitados es ¿en qué momento descubre la fotografía y descubre que ésta se puede convertir en su forma principal de expresión? Eh, ¿Hubo alguna imagen o momento inicial que recuerdes como clave? ¿Recuerdas las primeras fotografías que hiciste y de dónde llegaron tus primeras influencias, las que te animaron a seguir fotografiando? Bueno, muchas gracias por la introducción y por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí. Y pues esto que me preguntas, yo lo recuerdo como algo un poco progresivo. Sí que empecé a hacer fotos como muy pequeña, cuando tenía como 14 años así, con un teléfono móvil que me habían regalado mis abuelos y era algo que me gustaba mucho, pero nunca algo que llegué a contemplar en ese momento como una posible forma de vivir, digamos, o como algo que pudiera trascender, ¿no? Yo en ese entonces me quería dedicar al ballet clásico y, y entonces era algo que iba combinando, ¿no? Que me iba acompañando la fotografía. Hasta que en un momento tuve que dejar de bailar y entonces sí que en ese entonces, que ya tendría como 17 años o así, am, la fotografía se convirtió un poco como en ese refugio, ¿no? En ese lugar en el que me sentía muy cómoda, también al final como también la fotografía se convirtió en una forma de estar con la gente que me rodeaba, ¿no? Y, y también como algo que justificaba un poco los lugares a los que me quería acercar, a las personas, y me lo pasaba realmente muy, muy, muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que fue en ese entonces en ese momento, como a los 17, que veía que le podía estar dedicando horas, horas y horas y nunca me cansaba, ¿no? Y después cada vez tenía más ideas
y cada vez me ilusionaba más. También tuve muchísima suerte porque todas mis amigas estaban siempre como con muchas ganas y muy predispuestas a participar y a hacer cualquier locura que les propusiera. Y yo creo que ahí fue cuando dije, esto me gusta mucho, ¿no? Y esto me hace realmente feliz". Y también una cosa súper valiosa que siempre recuerdo es que la fotografía también como que me ayudó un poco a enamorarme del mundo, ¿no? O sea, como que la fotografía me ayudó a ampliar los horizontes y también como el campo de visión, ¿no? Que quizá comparándolo con el ballet, eso no me pasaba, quizá estaba como muy centrado en mí misma y bueno, en el cuerpo, ¿no? Porque al final el cuerpo es tu instrumento cuando bailas, a pesar de que hay muchos otros elementos y factores, pero sí que con la fotografía todo tomaba otra dimensión, ¿no? Y todo se relativizaba y tenía más ganas de conocer, de viajar, sí, de conocer más a personas que me rodearan y demás. Y eso la verdad que me sirvió muchísimo, me ayudó muchísimo en ese momento. Y de hecho, por lo que preguntas de la fotografía en concreto, no hay, o sea, yo cuando pensé en esta pregunta no recuerdo ninguna foto, pero sí recuerdo un momento en el que estaba y todavía vivía con mis padres y estaba lloviendo mucho, ¿no? Entonces yo tenía muchísimas ganas de hacer fotos, pero pues no tenía como nada que hacerle fotos. Y me acuerdo que eran como las 7 de la mañana, un sábado, un domingo, fin de semana, y me acuerdo que salí a la calle como con el paraguas, con la cámara y demás, y me puse a hacer fotos lloviendo, que no eran fotos interesantes, ni había como nada muy atractivo, pero era, o sea, como que recuerdo mucho esa energía y esas ganas de querer salir a hacer fotos, ¿no? Y esa ilusión y ese momento en el que todo te fascina, ¿no? Y todo te parece que puede llegar a ser una muy buena foto, ¿no? Pero como esa energía y ese deseo de salir, de fotografiar, de mirar, yo creo que fue un poco como esa semilla que después ya fue germinando a lo largo de los años, ¿no? Hasta hoy en día. A lo largo de tu trayectoria, ¿sientes que ha habido un hilo conductor que une tus diferentes etapas? ¿Ese hilo es más conceptual, emocional o estético? Yo creo que si hay algún hilo conductor ha sido el interés y la curiosidad por las personas que me rodeaban, ¿no? Y por lo tanto también un poco el retrato, yo creo. Después sí que obviamente ha ido cambiando mucho, ¿no? La forma de retratar o la forma, no sé si tanto la forma de acercarme a las personas, pero sí la forma o sea, las fotografías o esos retratos que hacía, porque obviamente cuando haces algo que está tan cerca de ti, a la que tú cambias, eso inevitablemente también cambia, ¿no? Pero yo creo que la constante y el hilo conductor podría ser el retrato y como esa pausa también a la que invita la fotografía, ¿no? En tu página web podemos ver una parte de tu trayectoria y producción fotográfica a través de una serie de líneas de trabajo y proyectos que están encuadrados básicamente en tres apartados: trabajo personal, historia y encargos. Vamos a hacer un recorrido, lamentablemente muy selectivo por el tiempo del que disponemos, por algunas de estas líneas. Marina y Juan, ¿qué fotografías reúnes en estas series y qué te llevó a realizarlas? Vale. Mira, si te parece, Juan Carlos, voy a compartir una presentación y así puedo ir comentando un poco mientras voy enseñando algunas fotos. Aquí. Vale. es esto. Vale, entonces. Vale, esto todavía aquí he hecho un spoiler. Bueno, estas dos primeras son como un poco de esa época que os contaba, de cuando había dejado de bailar y empecé a tomar fotografías y empecé justo con ella, con Ivonne, que era una amiga bailarina y para mí fue como también una forma de seguir bailando, ¿no? Pero esta vez como a través de la cámara. Y como, bueno, de estos momentos en los que jugábamos y con estas amigas como en esa época. Después, estas son las fotos del proyecto que comentas de Marina. Y Marina es una prima mía que yo la conocí cuando, bueno, o sea,
fue prima porque nuestros tíos se juntaron, digamos, o sea, la conocí cuando ella tenía 7 años, o sea, no es prima de sangre, digamos. Y, y entonces la conocí cuando tenía 7 años y pues Marina mm, es una persona como con algo muy especial, ¿no? Como con una mirada, con un temple, con una bueno, una sensibilidad también como muy especial. Y, y desde el principio, pues siempre yo estaba todo el rato haciendo fotos, a ella le encantaba que le hiciera fotos, entonces era como nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Entonces, bueno, más o menos sería como esa etapa y esta época. Y entonces, am, sin pensarlo mucho, sin decidirlo mucho, em, acabamos juntando todas estas fotos y que seguimos haciendo hoy en día, ¿eh? Y fueron tomando forma como en esta especie de proyecto de Marina, ¿no? Pero nunca hubo una intención de hacer un proyecto como tal, simplemente lo vivimos como una forma de explorar, de también nosotras de pasar el tiempo, de conocernos y de experimentar a través de la fotografía, ¿no? Siendo como la fotografía este elemento constante en nuestra relación. También siempre me han inspirado mucho y me han fascinado los proyectos de largo recorrido, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pues Alessandra Sanguinetti, ¿no? De Las aventuras de Guilla y Belinda, con estas dos primas que crecen bueno, en el campo, ¿no? En Argentina. Hay muchos otros proyectos que hacen que me sorprenda y que me fascine el poder ver en un mismo instante, poder ver tantos años de vida, ¿no? Y como tantas transformaciones en un mismo momento, ¿no? Como que la fotografía sea capaz de colocar en esta misma línea del tiempo tantísimos instantes que no coinciden, obviamente, me parece fascinante, me parece maravilloso, ¿no? Entonces, con Marina ha acabado pasando esto inevitablemente, ¿no? Porque pues ahora ya era como pues no sé si como 13 14 años o así. Sí, más o menos que hacemos fotos juntas. Y el otro proyecto, el de One, acaba surgiendo un poco de una forma similar, ¿no? Que es con mis amigas en esa época que os cuento, en casa de mis padres sobre todo, y saliendo pues alrededores a jugar y hacer fotos y a probar cosas, probar luces. Muchísimos días de los que salíamos no salía nada interesante, pero a veces algunos otros sí. Como fue las primeras fotografías que un poco me acercaron, y a ellas también, ¿no? Que nos acercaron a todo lo que vendría después. am, o sea, me refiero a la relación que tendríamos después con la fotografía. Por eso lo acabé como juntando, digamos, en forma de proyecto en el que has visto en la página web, ¿no? Pero son como un poco estas fotos que fueron estas semillas que os contaba antes, que después acabaron germinando en otras cosas, ¿no? Pero como esa experimentación, ese juego, esa prueba constante, ¿no? Nos pasaba que teníamos una foto en mente, ¿no? Queríamos, por ejemplo, hacer una foto así, pero no sabíamos cómo se hacía, ¿no? No sabíamos cómo conseguir esa luz, no sabíamos cómo conseguir esos colores. Entonces se trataba básicamente de probar, 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 probar y ver qué surgía, ¿no? Y eso, ahora viéndolo con perspectiva ya, pues mm, sí, como 13 años más tarde o 14, me doy cuenta de lo valioso que también era como toda esa experimentación, ese juego, ¿no? Esa dejar volar como la imaginación y lo afortunadas también que éramos de poderlo hacer, ¿no? De poder dedicar ese tiempo y de haber encontrado algo que nos gustara tanto y que pudiera ser una forma de pasar un tiempo como el que pasábamos, ¿no? Otro proyecto es Urquinaona 2. Mm. ¿Cómo surge esta serie y qué papel juega aquí la luz, el cuerpo y el espacio? Esta serie quizás sí que ya fue un poco más concebida por inevitablemente como un proyecto porque tenía una fecha de inicio y una fecha final, digamos, ¿no? Porque
estaba un día caminando por Barcelona y había una puerta en la que entraba una luz muy bonita, ¿no? Justo ahí en la Plaza Urquinaona. Entonces me acerqué y salió un vigilante que me contó que el edificio estaba en obras porque lo iban a derrumbar y iban a hacer un hotel. Entonces me vio como con mucha curiosidad y me dijo que si quería entrar, pues que podía, ¿no? Y yo, pues feliz de la vida, entré y me fascinó mucho ese espacio, ¿no? Justo, o sea, vi lo que veis ahora en esta fotografía, ¿no? Como que desde donde se hizo la foto es la puerta de entrada y entonces había como esa montaña de arena, ¿no? De todos los agujeros que iban haciendo y todo lo que iban vaciando. Entonces me fascinó ese espacio. Y además que me daba las llaves para poder entrar a cualquier piso, ¿no? Porque el hombre estaba, eran dos que se iban turnando, estaban solos, aburridos, ahí en medio de Barcelona, sin hacer nada en ese edificio, em, como o sea, con mucho encanto. Entonces, pues de repente aparecí yo y les hizo gracia. Entonces, cuando entré, me acordé de una chica a la que veía siempre en el autobús desde mi pueblo hasta Barcelona, que es Ariana, es la chica que veis aquí, que no nos conocíamos, pero como que siempre me había llamado mucho la atención su aspecto, así como muy seria, siempre con el pelo muy largo, como un poco también de otro tiempo, ¿no? Además, como muy fina ella, sí, no sé, con su abrigo largo. Entonces le dije que, bueno, la busqué por Facebook porque es del pueblo, entonces en el pueblo todo el mundo se conoce. Y la busqué porque, bueno, yo había coincidido con su hermana en otra cosa. Y entonces le escribí y le dije, y le conté. Le dije, mira, acabo de encontrar este edificio que lo van a derrumbar en cuestión de 2 meses y me encantaría que fuéramos ahí y hacerte fotos. Le dije, sé que suena raro, no te preocupes, no, o sea, puedes confiar, pero si te apetece ir un día y verlo, estás invitadísima. Y ella, súper emocionada, me dijo que sí y fuimos. Entonces, em, estuvimos estos 2 meses yendo, no sé si llegamos a ir como 7 veces o 8 así, y descubriendo ese lugar, ¿no? Antes de que lo derrumbaran, hicieran este hotel que hay ahora, ¿no? ¿Y cómo era el resto de la pregunta? Perdona, Juan Carlos, que ya no me acuerdo. No, que te he preguntado qué papel juega la luz, el Vale. cuerpo y el espacio en esta serie. Claro, en estas fotos era, yo creo, la primera vez en la que me encontraba, o sea, como que el espacio tiene una importancia o es también protagonista de la foto, ¿no? Que antes había estado siempre como muy focalizada en la persona, en el retrato, ¿no? En el rostro, en el cuerpo. Y aquí yo creo que es como ese diálogo entre una persona, Ariadna, como descubriendo ese espacio que está a punto de desaparecer, ¿no? Entonces, claro, íbamos conociendo el espacio a medida que iban pasando los días y también pudiendo como anticiparnos un poco a las luces, ¿no? Sabíamos, por ejemplo, que en esta habitación del segundo piso entraban como estos rayos de luz justo cuando rebotaban con no sé qué tal. Entonces se había convertido también casi como una coreografía con el propio espacio, ¿no? En el que podíamos prever las luces que abrían porque ya habíamos pasado ahí tiempo, ¿no? Entonces, es un poco esta como la relación que existía con el espacio y con la luz también, ¿no? Pero la verdad que o sea, fueron unos días como muy bonitos además estando en el centro de Barcelona, de repente entrabas ahí y era totalmente silencio, ¿no? Y además como un viaje en el tiempo casi. Y así fue como nació y como ¿Y surgió este proyecto, ¿no? cómo evoluciona una serie, por ejemplo, como esta, mientras trabajas en ella? ¿Y cómo decides que está completa, que ha quedado terminada? Ya. Esto, Y, la y, verdad, y, ay, perdona. y, perdona, ¿y qué papel juega la investigación previa en todo este trabajo? Esto, la verdad que lo de dar por terminados los proyectos siempre ha sido un poco como mi tema, ¿no? Como algo que me ha costado muchísimo porque yo estaría toda la vida, ¿no? Y también porque mm, a mí me gustan este tipo de proyectos en el que pasas mucho tiempo, en el que convives, en el que llegas como a profundizar y siempre, obviamente, siempre puedes profundizar más, siempre puedes
mejorar los proyectos, ¿no? Y es eterno y es infinito, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha costado como lo de poner un fin o sea, y dar por terminados los proyectos. Pero sí que ahora es algo que ya ha ido cambiando, pero en ese entonces fue porque el edificio iba a desaparecer, entonces no había otra opción. Y en los otros, pues porque yo creo que ya fue de forma natural, ya no había la ilusión y ya no había las ganas de hacer ese tipo de fotos, ¿no? Porque pues eso, fuimos cambiando, nuestras vidas también fueron cambiando, nuestros intereses, entonces ya no nos ilusionaba hacer esas fotos cuando, pues pasado un año, ¿no? Quizá fue como un año, 2 años en el que estuvimos haciendo ese tipo de fotos que veíais antes y que después ya no teníamos ganas de hacer, ¿no? Entonces, en este caso sí que se fue dando de forma natural y ya hubo un momento en el que ya lo dábamos por terminado. Y lo de la investigación, antes no había una investigación, al menos consciente, a la hora de encarar los proyectos, porque era algo mucho más, bueno, que nos íbamos encontrando con eso, ¿no? Y, pues a lo mejor sí que veía muchas fotos antes, pero era sobre todo una cuestión estética la que me movía a hacer esas fotos. No, no había como una voluntad de contar algo, o al menos de forma consciente no existía como esa necesidad de contar algo, era más como la necesidad del momento de hacerlo, ¿no? O sea, del estar ahí, era más esa necesidad, yo creo, como el convivir, el compartir, el crear, el imaginar, el jugar y todo eso. Entonces sí, ahora sí que es distinto, porque, bueno, eso a lo mejor ya te lo puedo ir contando después, pero también pues cuando estudié cine y cuando también me fui haciendo mayor y ya tuve como otras necesidades quizá bueno, de acercarme a la fotografía de otra manera o de, o de conocer o de aprender más sobre los temas que quería tratar, ¿no? Entonces ahí ya sí que hay una investigación y una aproximación a los proyectos muy distinta a la que había antes, ¿no? 33. ¿Qué puedes decirnos de esta serie? ¿Qué temas o inquietudes personales se dan cita aquí? ¿Qué buscabas retratar? Hmm. Aquí es un poco lo mismo que os contaba antes, pero en este caso, en el de 33, es casa de mis padres como el hilo conductor, ¿no? Como esa casa en la que descubrimos la fotografía, ¿no? Lo que era lo que fue la fotografía y lo que es para nosotras, ¿no? Para mis amigas y para mí y para las personas que fotografiaba, ¿no? Entonces, lo que me fascinaba es que en un espacio tan reducido pudieran existir como tantísimas posibilidades, ¿no? Y tantas fotos como fuéramos nosotros capaces de imaginar, ¿no? Y con tantas luces y con tantos, mm, bueno, con tantos tonos distintos también, ¿no? O sea, de emociones me refiero. Entonces, en la web, como aparece 33 como esa categoría que lo engloba el espacio, que en este caso pues es la casa en la que crecí y en la que descubrimos la fotografía, ¿no? En la que empezó esa relación que para mí es, bueno, de las cosas más valiosas que tengo, ¿no? La relación con la fotografía. Y donde pues nosotras también nos fuimos haciendo mayores y el lugar al que volvíamos, ¿no? Cuando, no sé, a pesar de no vivir ahí ya ni en el pueblo, ninguna de mis amigas ni yo, pues como que a veces íbamos y estábamos ahí y a veces incluso todavía lo hacemos, ¿no? Como pasa con Carla, por ejemplo, que es como una de las amigas con las que empecé a hacer fotos y con la que seguimos todavía hoy haciendo fotos. Y bueno, y que tenemos al final nuestra relación documentada también, ¿no? Sí. Y algo que me parece bonito también es como bueno, no sé cómo lo veis, pero cuando hay pocos elementos que cambien, ¿no? O sea, las personas son las mismas, el espacio es lo mismo, o sea, las personas, tanto la que fotografía como la que es fotografiada, el espacio es lo mismo, es el mismo y la luz también es la misma, como que se ven más los cambios, ¿no? Si haces el mismo ejercicio a lo largo de muchos años, ¿no? Porque pues se ve, o sea, hay un acercamiento distinto, ¿no? Hay unos intereses distintos también, o, por ejemplo, en mi caso sí que me pasa que cada vez pues abría más el plano, ¿sabes? O sea, ya no estaba tan centrada solo en la persona, sino que de repente dejara que entraran otros elementos que quizá no controlaba, ¿no? Que eso al principio
sí que quería como controlar hasta el último detalle. No sé si era por como la herencia del ballet, pero era todo como hasta el último milímetro súper, súper controlado. Incluso en el retoque, pues hubiera quitado el enchufe, hubiera hecho tal, no sé qué. Y después ya con el tiempo como que me fue gustando más lo que ya estaba ahí, ¿no? O me parecía que podía contar otro tipo de cosas que en ese entonces que me parecieron más interesantes, que no el controlarlo todo tanto, ¿no? La tienda es otra de tus series. ¿Qué originó este trabajo y qué buscabas explorar con él? Sí, mira, aquí lo tengo, perdona, que lo tenía desordenado. Ah, vale, es que se me había colado una foto. Un segundo que ¿Lo estáis viendo la presentación? Sí, sí. Bueno, ahora te estamos viendo a ti porque Ah, vale, que has salió dejado de bien. compartir. Vale, vale. Era una foto Ahora. que se había colado, ahora sí, ¿no? Vale, pues la tenda, a ver, seguir compartiendo, sí. La tenda fue un poco, o sea, la vivencia ahí fue un poco como la culpable de que todo cambiara tanto también, ¿no? Como el interés, o sea, el acercamiento a los temas que me interesaban o la forma de fotografiar cambió mucho después de vivir este tiempo en este espacio, ¿no? Que la tenda es un lugar en Ciudad Juárez, en México, que es la frontera con Estados Unidos, que es un albergue para personas con VIH-Sida, ¿no? Y entonces llegué ahí un poco de casualidad en 2014, cuando tenía pues eso como 20 años más o menos, porque un amigo mío pintor estaba haciendo unos talleres en Ciudad Juárez y me había dicho pues de ir y de hacer fotos de los talleres y un poco conocer la ciudad con él, ¿no? Que él ya había estado otras veces. Entonces un día llegamos a este lugar y conocimos al director, que nos invitó pues a conocer el centro y estaban como muy abiertos y con muchas ganas de hacer proyectos en colaboración con otras personas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que fuimos un mes la primera vez a Ciudad Juárez. Entonces ese espacio me atrapó mucho porque o sea, la gente pues había sido muy generosa, ¿no? Como muy, muy agradable, muy cercana, y pero al mismo tiempo era un lugar muy distinto al que yo conocía, ¿no? A lo que yo había vivido hasta el momento, ¿no? Entonces, le seguí en contacto con Davide, que es el director, y le dije que quería ir un tiempo a vivir allí y a colaborar de alguna forma, ¿no? Y él me dijo que pues necesitaban documentar la evolución de los pacientes y estando ahí también me contó que estaban haciendo unos proyectos en la cárcel de menores y que si yo quería dar talleres a las mujeres, bueno, a las chicas de la cárcel, que ellas no estaban recibiendo ninguno de los talleres que ellos daban porque en ese entonces no se juntaban hombres con mujeres, ¿no? En la cárcel. Entonces estuve viviendo ahí pues 4 años casi. Sí que iba y venía, pero en total fueron 4 años. Y la tienda pues se convirtió en mi casa durante ese periodo. Y esas son algunas de las fotos que hacía, ¿no? Cuando estaba ahí. Y bueno, ella es Lupita, que es una de las huéspedes que creo que es la que lleva más tiempo y que es la encargada de guardar toda la memoria del espacio, ¿no? Sí. Y bueno, eso es un poco... mm, Sí, bueno, he hecho una selección pequeña, pero... Y una pregunta, ¿por qué decides realizar esta serie en blanco y negro? Sí, la verdad es que ni yo lo sé, pero en ese entonces o sea, yo ya había hecho muchas fotos en blanco y negro, lo que pasa que como que no las podía meter en ninguno de esos grupos que yo me había inventado, ¿no? O sea, como de proyectos, digamos. Pero tenía mucha curiosidad. Ah, bueno, eso también. Como al llegar a Juárez sí que me pasó que todo lo que había hecho hasta el momento me parecía que era muy vacío, muy, muy superficial. Y de repente como que no me parecía importante, no me parecía valioso.
Y porque, claro, pues me encontré con cosas que yo no había vivido nunca antes o con vidas que no conocía, ¿no? Como formas de vivir o de tomarse la vida que para mí eran muy lejanas. Y eso hizo que obviamente viera distinto aquello que había visto siempre, ¿no? Entonces yo creo que hubo como una especie de rechazo hacia todo lo que había hecho antes y me quise ir como al extremo opuesto, ¿no? Yo en ese entonces pensaba que lo importante era pues como el fotoperiodismo o la fotografía más cruda, ¿no? Como más cercana a lo que yo consideraba la realidad, ¿no? Que obviamente lo que hacía antes también era otra realidad, pero bueno, era como que en el momento no me parecía pues sí, no me parecía importante y me parecía algo totalmente banal, ¿no? Lo que había hecho hasta el momento. Entonces, pensé que una forma, o sea, pensé que haciendo este tipo de fotos a lo mejor, o sea, eso lo digo ahora como racionalmente, ¿no? Pero en el momento yo creo que fue una decisión súper inconsciente, pero yo creo que entendí que la fotografía importante era esa, ¿no? Era esa como en contacto con la realidad, que te muestra una realidad cruda, que te muestra... pues sí, como el dolor te muestra otras cosas, ¿no? Después con el tiempo también me reconcilié tanto con las fotografías que había hecho antes como... y cambió también esa visión que había tenido estando en Juárez la primera vez, ¿no? Pero yo creo que el golpe fue tan bestia porque era tan distinto todo a lo que había conocido antes, pero al mismo tiempo me sentía como tan atraída y tan conectada con ese mundo nuevo, digamos, nuevo para mí que, bueno, que todo cambió muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco de, como un rebote, digamos, como efecto rebote, ¿no? Respecto a lo que había estado haciendo antes, ¿no? Que sí que en el momento me pareció como, bueno, yo estaba ahí en Juárez, ¿no? Y digo, ¿y yo ahora? O sea, las fotos de mis amigos, o sea, ¿para qué, sabes? ¿De qué sirven? Y obviamente a mí me habían servido de muchísimo, ¿no? Y estando ahí en Juárez no me iban a servir de nada, pero como tampoco iban a servir de nada las fotos que estaba haciendo ahí, ¿no? Pero a mí obviamente sí me iban a servir de muchísimo, ¿no? Porque pues fueron aprendizajes enormes todos, ¿no? Y siguen siendo hasta el día de hoy todo, ¿no? Pero como que yo ahora lo interpreto un poco así, como que fue sí, como un rechazo hacia todo lo que había estado haciendo antes, ¿no? Porque también pasó que esas primeras fotos que había hecho de repente empezaron a llamar un poco la atención, pues porque nosotras éramos muy jóvenes, ¿no? Porque eran fotos como súper estéticas, ¿no? Y muy agradables de mirar. Entonces, pues había gente que se sorprendía, ¿no? ¿no? De como una chica tan joven y haciendo estas fotos así bonitas, tal, no sé qué. Y de repente, claro, yo llevaba todos esos años haciendo las fotos solo para mis amigas y para mí y sin pensar que eso podía llegar a otros ojos, ¿no? O que podía llegar a otras personas. Es que no se nos había pasado nunca por la cabeza o que pudiéramos llegar a hacer una exposición o que alguien pudiera, o que se pudieran llegar a vender esas fotos, ¿no? Entonces, claro, de repente, cuando eso se abrió un poco y pues hicimos la exposición y me empezaron a hacer algunas entrevistas, yo creo que empecé a tomar conciencia también o me empecé a preguntar como por qué había hecho todo eso y qué quería contar con todo eso. Y entonces fue cuando me empezó a parecer pues muy vacío, muy banal y demás, ¿no? Pero bueno, ahora estoy súper reconciliada con esta idea, pero yo creo que en el momento fue bastante así, como la reacción que tuve fue bastante así, y más pues eso, como con todo lo que vivía en Juárez, ¿no? ¿Y cómo decides, Berta, que una fotografía está terminada y lista para ser mostrada a los demás? Para que tú dejes que se pueda ver. O sea, sí que desde siempre he necesitado como mucho tiempo en general, ¿no? O sea, me gusta tener tiempo para hacer las fotos, pero también me gusta tener tiempo para dejar de ver las fotos, ¿no? Entonces, volver como con unos ojos nuevos. Entonces, yo creo que me fío bastante como de esta primera impresión, de la segunda vez, que ves esa foto, ¿no? Como, mm, o sea, en el momento a lo mejor estoy muy cerca, bueno, eso creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Pero que estoy súper cerca de la emoción y de lo que acabo de vivir y a lo mejor
me invento, es una persona a la que hace mucho tiempo que le quiero hacer un retrato, pero no me había atrevido porque a lo mejor no tenía mucha confianza y de repente he encontrado un sitio que había una luz muy bonita y a lo mejor habíamos tenido una conversación como muy interesante y entonces le hago este retrato y estoy fascinada con ese retrato, ta, 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 ta. Y entonces me parece como la mejor foto que he hecho hasta el momento. Y entonces después la guardo, la veo al cabo de un mes y digo, vale, muy bien, o sea, es una foto importante para ti, pero a lo mejor esta foto no tiene, o sea, eso solo es importante para ti o solo es valiosa para ti, ¿no? O a lo mejor esa foto no tiene como un encanto o no cuenta mucho más como todo eso que para ti significa no trasciende, ¿no? O no atraviesa esa fotografía, ¿no? Entonces yo como que confío mucho en el dejar pasar tiempo y en el dejar reposar las fotos para después poderlas volver a mirar y decidir si la quieres mostrar o si a lo mejor a partir de ahí empiezas un proyecto o si sirve o no para el proyecto en el que estés pensando o en el que estés trabajando. Y también en eso, pues la fotografía analógica ayuda mucho, ¿no? Como o sea, que te obliga a tener esta pausa. Pero bueno, suelo trabajar bastante parecido con cuando hago digital. ¿Eh? TUMOP, acrónimo de Todo un mundo donde buscarte. ¿En qué consiste este proyecto y qué deseabas expresar con él? A ver si, sí, mira. Bueno, será un poco desenfocado, pero esto fue como justo en una de las primeras o segundas veces que volvía de estar en Juárez bastantes meses seguidos y hice un curso en la escuela Grisart, un curso de, no me acuerdo, pero eran como 6 meses o 9 meses o algo así, y, y era un curso de, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era de proyectos, o sea, no sé cómo se llama, pero era desarrollar un proyecto, ¿no? Y entonces, claro, estando en Juárez, pues lo que pasa, ¿no? Cuando estás lejos de tu día a día, ¿no? De tu rutina, de tu cotidianidad, de los tuyos, pues te das cuenta como del valor que tiene o de lo valioso que es para ti. Entonces, yo quise hacer un proyecto durante este curso en el que poder estar muy cerca de mis padres, ¿no? De la gente que quiero y poder como conocer más lo ya conocido, ¿no? Que a veces eso es algo que me fascina, como el cómo a veces bueno, a veces no, cómo se fosilizan esas relaciones con las personas que más, a las que más queremos, ¿no? Como a lo mejor eres capaz de tener una conversación con alguien que hace poco que conoces y hacerle preguntas o contarle unas cosas que no eres capaz de contarle a alguien que como puede ser un padre, una madre, ¿no? Entonces, como el intentar cambiar o el intentar, sí, como conocer más eso, lo ya conocido o cambiar las formas de acercarnos, en este caso con mi padre, pues era algo que me interesaba mucho, ¿no? O sea, mi idea era hacerlo con mi padre y después hacerlo con mi madre, pero a mi madre no le gusta nada que le haga fotos, entonces pues ahí ya lo descartamos, ¿no? Pero aquí lo que hice fue que ahí en medio, ahí, bueno, es como este cajón, ¿no? Como un cajón de recuerdos, y ahí en medio hay una libreta y que tenía 7 páginas, creo. Entonces se la di a mi padre un día y le pedí que durante una semana cada día escribiera algo en una página de la libreta. Entonces, pues él me contó cosas y cosas que yo no sabía, ¿no? Pues de su infancia, ¿no? O sea, cosas muy bonitas de la ventana, o sea, de la vista que tenía en el que era en el que fue su cuarto durante toda su infancia, ¿no? Y las cosas que pensaba cuando miraba esa ventana, cosas de su madre, después cosas de los bonsáis, porque es una enamorada de los bonsáis. Y entonces a partir de lo que él me contaba en esa libreta, decidí cómo desarrollar el resto de elementos y de fotos de la que aparecen en la caja, ¿no? Incluso también le di una cámara, una de, o sea, una point and shoot de esas pequeñita, una compacta, y entonces él hacía fotos como en su día a día, ¿no? Que también me parecía fascinante eso de que em, hay una persona a la que ves todos los días, pero no ves lo que esta persona, o no has visto nunca lo que esta persona ve todos los días, ¿no? Entonces, bueno, a raíz del material que él generó y de fotos que yo ya tenía, fotos que hice, pues como que fuimos construyendo
esta caja sí, de recuerdos y de pensamientos, de ideas, de momentos, de rostros, un poco de todo. Vale. Pasemos a la segunda línea de trabajo, la de historias, donde incluyes proyectos como Volver Verde el Desierto. Sí. ¿En qué consistió este proyecto? A ver si aquí está bien ordenado. No. A ver, perdonad, que aquí tengo. Ah, vale, es que tenía un proyecto donde no. Em, bueno, ya lo volveré a mover después. Pues mira, cuando volví de Juárez, o sea, ahora me estoy saltando como muchos años, pero em, fui a estudiar cine a la Escuela de Cuba en 2021 y, y entonces me di cuenta que quería trabajar en colectivo, que tenía muchas ganas de compartir los procesos, ¿no? Porque a veces la fotografía puede ser muy solitaria y, y entonces, al volver de Cuba, después de la experiencia que había tenido ahí, empecé a trabajar con un colectivo que estuve un año, creo, un año y medio, un colectivo que se llama Ruido Foto, que a lo mejor lo conocéis. Y entonces ellos estaban haciendo un proyecto que se llamaba Primary, que entonces es un proyecto donde hay tres subproyectos, digamos, ¿no? Entonces el primero es sobre cambio climático en mares y océanos, el segundo es sobre bosques tropicales y el tercero es sobre desiertos, entonces sobre desertificación. Entonces, em, no sé si también por haber estado en Cuba o sea, por la experiencia de la escuela o por qué, pero tenía muchas ganas de trabajar cerca, o sea, de pasar, de poder trabajar en proyectos a los que, y en lugares a los que pudiera volver, ¿no? Y en los que pudiera como profundizar un poco más, porque llevaba muchos años viajando mucho y contando historias que a lo mejor me quedaban un poco lejanas. Y, o sea, que antes me habían quedado muy lejanas, pero tenía ganas como de poder hacer algo más cerca. Entonces, yo pedí, bueno, porque dentro de este proyecto de desiertos, digamos, de este como subproyecto, cada uno de los fotógrafos de ruido, que éramos, en ese entonces éramos cuatro, sí, no, sí, cuatro, cada uno hacía una historia distinta, ¿no? En distintos lugares del mundo. Entonces, yo decidí trabajar en Murcia porque pues es una de las regiones de Europa con más riesgo de desertificación. Entonces, pues eso, o sea, este proyecto va un poco sobre esto, ¿no? Sobre cómo el ser humano pues está forzando al máximo las tuercas para explotar un territorio por un beneficio, en este caso, pues agrícola, ¿no? Entonces, me interesa también como conocer de qué formas las mujeres agricultoras y campesinas pues estaban como respondiendo a todas estas crisis medioambientales, ¿no? Y Muy bien. entonces, bueno, hicimos un trabajo de dípticos también con, con el proyecto, que lo que Vale. hace, si no conocéis Ruido Foto, lo que hace sobre todo es, am, o sea, trabaja en proyectos que después presenta, hace como una gran campaña de difusión en espacios públicos, en escuelas, en institutos, ¿no? Como para dar a conocer estos temas a través de la fotografía. Sí. Eh, ¿Prefieres trabajar en blanco y negro o en color? ¿Cómo tomas esa decisión en cada proyecto? Ya nos has contado que en Ciudad Juárez hiciste el blanco y negro, pero era un poco como una ruptura, un poco con lo anterior. Sí. Pero ahora, una vez que ya, digamos, has pasado esa etapa y ahora encaras un nuevo proyecto, ¿cómo decides Mm, abordarlo y en base a qué tomas esa decisión? ya. O sea, yo creo que la mayoría de veces me lo imagino en color, pero claro, sí que pasa que cuando hago analógico, em, normalmente disparo en blanco y negro porque después me lo revelo yo. Y entonces en color obviamente es mucho más complicado, ¿no?
pero, y tengo como que hago yo me cargo los chasis y así, ¿no? Entonces, un poco es como una decisión un poco aleatoria. Sí que los proyectos en los que estoy trabajando ahora, la mayoría son en color y porque también como que el color es un elemento donde obviamente hay una decisión estética también, ¿no? En el por qué un color u otro, por qué un tratamiento de color u otro, que obviamente también está en el blanco y negro, pero que creo que da muchísimas más posibilidades de trabajar en color, pero también me gusta mucho trabajar en blanco y negro, o sea, no es una decisión como muy consciente o muy premeditada, pero sí, yo creo que ahora estoy más en fase de color. Sí. ¿Y hay algún límite que no estés dispuesta a cruzar cuando desarrollas un proyecto? Bueno, ¿Tú para mí, perdón. te has puesto, digamos, algún tipo de barrera cuando encaras algún proyecto, algo que no quieres, Sí. que no deseas fotografiar o que... Mm. Sí, yo creo que cada vez soy más consciente, o cada vez es más importante la relación con las personas que fotografía, ¿no? Que antes ya lo era mucho, pero ahora de una forma, sí, mucho más consciente porque, y más cuando trabajas según qué temas, ¿no? En el que a lo mejor, pues fotografías personas que están en una situación más vulnerable o que las estás exponiendo, ¿no? Yo creo que ahí, como la confianza que te tiene la gente a ti yo la entiendo como una responsabilidad, ¿no? De decir, vale, esta persona está confiando en mí y está dejando que la fotografíe, pues después soy responsable de decidir dónde coloco esta fotografía, cómo la muestro, em, qué texto la acompaña, ¿no? De qué forma hablo de su situación. Como todo esto yo creo que es una responsabilidad muy grande que tenemos los y las fotógrafas, ¿no? Ante aquello que fotografiamos. Entonces, para mí, hacer una foto de alguien que no quiere ser fotografiado o hacer una foto de alguien en un momento en el que sí, en el que no lo quiere, para mí es como la super línea roja, ¿no? O sea, eso queda como súper prohibido. Obviamente aquí podríamos entrar en un amplio debate, ¿no? De, por ejemplo, si alguien está cometiendo un delito o si alguien no quiere ser fotografiado porque se está escondiendo de algo. Obviamente ahí ya no entro a juzgar esto, ¿no? Creo que la fotografía es una herramienta bueno, y cada vez más, ¿no? Y ahora ya es la herramienta que nos sirve casi como una arma, ¿no? De hecho, hay una pensadora, una autora que se llama Ariela Aisha Azoulay, que ella dice que la fotografía puede llegar incluso, la cámara, el objeto puede llegar incluso a detener un crimen, ¿no? El saber que estamos siendo vistos, el saber que hay un registro de eso que estamos haciendo puede hacer que lo, que lo dejemos de hacer, ¿no? O sea, la persona lo deje de hacer. Pero bueno, ahora me estoy yendo por las ramas. Pero sí, como el fotografiar a alguien que no quiere ser fotografiado, entendiendo el contexto, em, para mí sí que es una súper línea roja, ¿no? O yo que sé, a veces como, no sé, también he visto a veces formas de trabajar que no, bueno, que me cuestan o con las que no empatizo, ¿no? Y yo creo que esto es algo que me da como cierta vergüenza ajena, ¿no? De que a veces los fotógrafos nos podamos comportar así, pero bueno, es que hay infinidad de casos, pero bueno, yo creo que es también una revisión constante la que tenemos que estar haciendo, ¿no? Porque seguramente a veces lo hemos hecho y no hemos sido tampoco conscientes mientras lo estábamos haciendo o a la hora de presentar un proyecto, ¿no? Siempre tienes como todo el control en todas las fases del proyecto, ¿no? Pero bueno, para mí está ahí las líneas rojas. Y de hecho en La relación a... isla, Ay, perdón, bueno, ya lo contaré después. no, la isla que se hunde, la subida del mar condena a los habitantes de Gardí-Suk-Dub en el Caribe panameño a convertirse en refugiados climáticos. ¿Qué puedes contarnos de este proyecto? Mira, este proyecto es justo lo que os contaba antes de ruido foto de Primary, que hay como estas tres subcategorías. La isla que se hunde es uno de los proyectos que está dentro de mares y océanos, ¿no? Entonces, este proyecto retrata una comunidad en una isla pues como decías, ¿no? En el Caribe panameño, que están hacinados, o sea, hay una cabaña en la isla y además el aumento del nivel del mar dificulta su vida allí, ¿no? Entonces, bueno, voy a enseñar algunas fotos.
Aquí, algunas aquí. Entonces, pues retratamos un poco como el estilo de vida allí, ¿no? Y cómo ese estilo que se ve amenazado por el cambio climático y sobre todo por la gestión también de, pues de la vivienda. O sea, bueno, el tema aquí es que el Estado de hecho ahora ya han hecho el traslado, pero ha construido una barriada en tierra firme para instalar a esos habitantes, a esos refugiados climáticos que ya no pueden vivir en la isla, pero bueno, también había muchas quejas por parte de la comunidad del tipo de vivienda que les habían construido porque pues las paredes eran de PVC y ellos duermen en hamacas y en esas paredes no se podía clavar, o sea, no se podía clavar nada, o no tienen terreno como para poder cultivar, ¿no? Pero bueno, o sea, estuvimos ahí durante 2 semanas con un compañero de Ruido Foto también, con Edu Ponces, y estuvimos haciendo esta historia hace ya como 2 o 3 años, más o menos. ¿Nos vas a mostrar alguna foto? No se han visto, ostras, yo lo estaba enseñando. Sí. No, 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 no se han visto. No, Vale. yo es que estaba pensando que igual no te estabas dando cuenta. Tampoco, no hemos visto tampoco ninguna del proyecto de la serie anterior. ¿No? No, Vale. de la de Otra Volver cosa que desde el es- desierto. Vale. No. Lo voy a volver a poner. Vale, un segundo que Si quieres, vete a claro. Volver desde el desierto y vemos unas pocas fotos y Sí, ahora y hay, pasas a hay este, poquísimas, a ¿eh? la isla que se hunde. Vale, gracias por decírmelo, ¿eh? Porque yo estaba convencida, incluso así como pasándolas poco a poco. A No, ver, no pasa nada, no, no te preocupes. vale, Ahora, ahora. ahora sí. Esto es Volver verde del desierto. Sí, Murcia, es en Murcia. Y este es en Gardisídu, la isla que se hunde. Es una de las islas de todo este archipiélago. Ahora has dejado de compartir ya. Vale, sí. Vale. ¿Crees que la fotografía puede generar cambios sociales reales o su impacto es más simbólico? Em, sí que creo que el gesto, bueno, lo que decíamos antes, o sea, lo que decía antes también, ¿no? Como el gesto puede llegar a cambiar cosas, ¿no? Como lo que dice Ariel Aisha Zulay. Pero bueno, sí que creo que la fotografía sí ya nos ha transformado a todos ahora, ¿no? No sé si hacía bien, si para bien o para mal, pero sí nos ha transformado. Pero quizá como esa ilusión de de hacer el mundo un lugar mejor o de cambiar el mundo a través de la fotografía, entendiéndolo como para mejor, ¿no? Como a lo mejor lo que aspira a veces la fotografía más documental o periodística, no lo creo, la verdad. Puede cambiar formas de ver el mundo, puede cambiar a nivel micro, ¿no? Como nos puede cambiar, pero no sé si como sociedad nos puede llegar a transformar una fotografía. Sí, la fotografía, porque como digo, yo creo, bueno, ya nos ha transformado, ¿no? En la forma que tenemos de comunicarnos, de relacionarnos, de mirarnos, de vernos a nosotros mismos, nos ha transformado. Pero en el sentido quizá romántico de hacer del mundo un lugar mejor, no lo creo. Pero bueno, o sea, yo intento a veces como, eso me pasó, por ejemplo, cuando me fui a Juárez, que iban bastante con esta idea, ¿no? De la fotografía puede cambiar el mundo o sea, hacer el mundo un lugar mejor y demás. Y estando ahí, pues me daba cuenta de que no, ¿no? De que cuando estás un poco cerca te das cuenta que
hay tantísimo por cambiar y tantísimas cosas que mejorar para que realmente el mundo llegue a ser un lugar justo para todas las personas que lo habitamos, que la fotografía no puede llegar a cambiar eso, ¿no? Pero lo que decidí también fue intentar centrarme en lo que sí podía cambiar, ¿no? En lo que, y en lo que ya había cambiado en mí, ¿no? Porque a mí me hizo una persona mm, diferente, me hizo una persona muy feliz también la fotografía, ¿no? Y me sigue haciendo, entonces, como intentar aprovechar eso y también, como lo que decía antes, ¿no? De entenderlo como una responsabilidad, ¿no? De, bueno, yo he tenido esta suerte de encontrar esto que es una forma de relacionarme, de conocer, de moverme, de vivir, pues, ¿qué haces tú con esto, ¿no? O sea, ¿de qué forma aprovechas eso tan valioso que tienes y de qué forma eso puede llegar como a beneficiar a alguien más, ¿no? O sea, ¿cómo, qué puedes hacer tú con esta herramienta, ¿no? Entonces, bueno, como que se quedó un poco así. Después también, a raíz de la experiencia ahí en Juárez, en los talleres de la cárcel de menores, como me di cuenta que me interesaban mucho los procesos participativos también, ¿no? Y entonces después empecé a colaborar también con un proyecto que se llama Cine en Curso, Cinema en Curso, que bueno, se empezó aquí en Barcelona, pero se hace en muchísimos lugares de España y también en otros países del mundo y se consiste en llevar el cine y la fotografía a escuelas e institutos, ¿no? Como parte del currículum escolar. Y de hecho ahora estamos haciendo un proyecto con jóvenes de 17 años entre Rumanía, Barcelona y Lituania y se va a hacer una exposición ahora en marzo en el CCB con todas esas fotografías, ¿no? Que está inspirado en un proyecto de Van der Keuken, de Johan Van der Keuken. Eh, Hablemos, refiriéndonos ya a la tercera línea de trabajo, la de encargos, de uno de los trabajos incluidos en él, Orígenes. ¿Dónde llevaste a cabo este proyecto? ¿Cómo surgió y qué deseabas contar con él? Pues el proyecto de Orígenes surgió, ahora sí que voy a compartir, bueno, hay 5 fotos, pero fue un encargo de un festival de gastronomía de kilómetro cero que se hacía aquí en Barcelona, que se hizo durante 3 años aquí en Barcelona, que entonces lo que nos pedían a una compañera que hacía vídeo y a mí fue que fuéramos a conocer a los distintos productores locales que iban a llevar estos productos en el festival, ¿no? Entonces, la verdad que fue un encargo súper bonito porque viajamos por toda España conociendo a los productores y yendo a lugares que no conocíamos y probando también muchísimos productos distintos y se desarrolló, pues sí, como en muchos sitios distintos. Esto, lo de antes, por ejemplo, era en Madrid, esto es en Mallorca, después esto era en Galicia, La Harina, esto fue en, si no recuerdo mal, en Zaragoza, y esto no me acuerdo. Creo que también era Zaragoza, no me acuerdo. Pero bueno, fue muy bonito, como también poder, bueno, a mí la verdad es que los encargos me encantan, o sea, cuando, depende del encargo, obviamente, pero cuando cuando te piden algo y lo tienes que, y es algo así, ¿no? Como de fotografía más documental y así. Y como el tener como ese reto, digamos, me encanta. O sea, me lo paso súper bien. Y además es que a mí el hecho de hacer fotos me gusta muchísimo. O sea, lo disfruto mucho y no me canso. O sea, se me pasan las horas volando y juego mucho, ¿no? Como buscando la luz y buscando cómo generar esa, o sea, hacer que la persona se sienta cómoda. Es algo que me encanta, o sea, el gesto en sí, ¿no? Y la acción en sí de hacer fotos, me encanta. Y entonces la idea con este proyecto era simplemente como mostrar estos productores, presentar estos productores, presentar a sus productos y presentar sus territorios, ¿no? Como los contextos donde estos productos, de donde nacen estos productos, digamos. ¿Y qué importancia tiene la postproducción en tu fotografía? O sea, ¿cuáles son los aspectos esenciales y hay líneas rojas? Mm. Mm, La postproducción, o sea, no suelo hacer como grandes mm, cambios, digamos, en cuando edito una foto. Normalmente, o sea, suelo trabajar con Lightroom y tengo como unos presets y son los que después acabo como ajustando a cada foto en función de la
como de las condiciones de esa foto, pero no soy como muy purista en cuanto a, a las líneas rojas que pueden existir. No, o sea, creo que en función de lo que quieras contar, pues el reto que te puede servir para una cosa o para otra, ¿no? Pero no, no hay como algo así que para mí esté súper prohibido. Pero ya te digo, normalmente no hago como muchos cambios, como que me gusta que la foto ya salga bien de cámara, digamos, eso me, pero porque en el momento me, es lo que intento, ¿no? Y lo que me hace feliz y me divierte. Y mantienes, aunque ya hemos hablado al principio un poco de esto de cerrar o abrir proyectos, pero ¿mantienes abierto algunos de los proyectos fotográficos o los das por concluidos? Por ejemplo, el seguimiento de determinadas personas a lo largo del tiempo, de los años, como contabas que podías estar haciendo. eh, ¿Mantienes abierto alguno de estos Sí, proyectos? sí, sí. Sí, o sea, sigo fotografiando a Carla, ¿no? A mi amiga con la que empecé, a mi padre también, a Marina también, y a las nuevas personas que van llegando también, ¿no? Sí que ahora estoy en un momento en el que tengo ganas de hacer más fotos otra vez. Creo que he parado un poco de hacer fotos y he empezado como a investigar mucho más, a pensar mucho más, a leer también, mm, sí, como me ha dado por ahí, ¿no? Como por querer poner palabras a todo lo que quiero contar, ¿no? Y también hacer otro tipo de proyectos, ¿no? Donde haya muchísima más investigación, que ahora estoy trabajando en proyectos más así, ¿no? Como donde am, sí, hay una investigación mucho más profunda, ¿no? Y al final la parte donde, en esta forma de trabajar, la parte en la que haces fotos, pues será como un 10% del proceso total, ¿no? Entonces, ahora sí que tengo ganas de hacer más fotos como sin pensar, como hacía un poco al principio. Y más que nada porque van pasando los años y me doy cuenta que a lo mejor de los últimos 4 años no tengo muchísimas fotos. Y no pasa nada, pero me da un poco de pena también, ¿no? Decir, ¿no? Como, bueno, que me gusta tenerlas para el futuro, ¿eh? Pero ahora estoy un poco en este punto. Pero ¿Y sí, qué, sí, y qué, sigo. y qué te interesa investigar ahora y hacia dónde crees que se moverá tu trabajo en los próximos años? Yo creo que trabajos colectivos, o sea, donde trabaje con otras personas y personas que pueden ser de la misma disciplina pero también distintas, eso es algo que me interesa mucho y me atrae mucho a la hora de trabajar, ¿no? Pensar y crear colectivamente, mm, ya sea personas de otros territorios o ya te digo, personas de otras disciplinas. Ahora, por ejemplo, estoy colaborando con un grupo de periodistas que estamos investigando a una empresa y estamos mm, trabajando simultáneamente, pero bueno, vamos como compartiendo el proceso y, y eso la verdad que me está encantando. O sea, es algo totalmente distinto a lo que he hecho hasta ahora, pero me gusta mucho el reto también de cómo trasladar algo que puede ser muy denso, ¿no? Como es los impactos que tiene una empresa en distintos territorios, cómo poder eso convertirlo en algo que pueda llegar a ser atractivo por un público para un público muy amplio, ¿no? Cómo conseguirlo a través de la fotografía, a través pues del color, de la textura, de la luz, de la edición, ¿no? Entonces ahora estoy como, bueno, más focalizada con eso. También hace 3 años, o sea, desde que terminé en la escuela de Cuba, también estoy como más metida con el cine documental y ahora he estado desde, pues sí, como 4 años trabajando en un documental que justo estrenamos hace un mes, que trabajamos con una amiga, que de hecho el documental va sobre, es la historia de ella. Y sí, yo creo que algo que se mantendrá siempre, al menos ahora es lo que pienso, son proyectos colaborativos, ¿no? Y sí, como en el que pueda aprender con otras personas y compartir ese proceso creo que es muy valioso, ¿no? Porque a veces cuando trabajas solo, al menos a mí me pasa así, no sé a vosotros, pero como que uno se autoconvence muchas veces de los motivos por los que es mejor no hacer este proyecto, ¿no? Entonces, me ha pasado que trabajando con otras personas, en los momentos en los que uno flaquea y de repente se convence de que no es una buena idea, de que no vale la pena, de que otras personas lo pueden hacer mucho mejor o de que lo que sea, la otra persona es como la que te
te recuerda el por qué empezaste a hacer este proyecto y viceversa, ¿no? Cuando le pasa a la otra persona, tú estás ahí también como para animar y recordar los por qué sí, y incluso a ti también te sirve como para reflexionar, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy valioso y muy bonito de poder, que tiene el compartir los proyectos, ¿no? Con otras personas. Como ya hemos comentado en tu presentación, has sido acreedora de diferentes premios. ¿Qué opinión tienes de los premios y qué han supuesto para ti? De los premios, por desgracia sí que creo que son importantes, ¿no? Como para determinar, o sea, como para colocarte en un lugar u otro. Creo que dependemos bastante de los premios, pero me gustaría que no fuera así, obviamente. Pero mi relación con eso al principio, bueno, un poco como os contaba antes, pero al principio, claro, cuando empecé a ganar algún premio, pues me sentí como muy bueno, como que era algo grande, ¿no? Algo importante, pero después mm, también me sirvió para ver que no quería que eso fuera lo que dirigiera un poco mi carrera, ¿no? No quería que el objetivo final fuera ese, fuera ganar un premio, ganar o tener una exposición en un sitio, ¿no? Como que quería que fuera realmente importante todo el proceso y todo lo que había detrás de ese proyecto, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que te queda para siempre. Al final un premio, pues obviamente es importante y es valioso y es un reconocimiento y demás, pero no te queda en el fondo, o sea, no es algo que de lo que aprendas, ¿sabes? O no es algo que sí, que te enseñe muchas cosas. Entonces, creo que algo interesante de como que me pasara siendo bastante joven fue que me di cuenta de que no quería que ese fuera el objetivo, ¿no? El de ganar los premios, sino como realmente darle mucho más peso y mucha más importancia al propio proceso y a lo que se vivía durante el proyecto, la elaboración del proyecto, digamos. ¿Y cómo ha cambiado tu mirada en tu, aunque aún corta, intensa trayectoria, y tu visión del mundo, de la humanidad? Wow, me gusta porque eso es un poco como terapia, ¿verdad? Al final como que te obliga a tomar como una distancia con tu vida que, bueno, me parece súper necesario y como muy bonito poderlo hacer realmente. Pero, ¿cómo ha cambiado a lo largo desde que empecé a hacer fotos, quieres decir? Pues bueno, yo creo que mucho, o sea, y también a la fotografía o sea, le debo infinito, ¿no? Como que sea, la fotografía para mí es un poco como la excusa para todo aquello que, desde el primer momento, ¿no? Todo aquello que me interesa, los lugares a los que quiero ir, las personas a las que quiero conocer. em, y la fotografía me ha hecho, como os decía antes, como el mirar el mundo y querer entender más el mundo. mm, y a través de ella, ¿no? A través de la fotografía. Entonces, para mí ha cambiado muchísimo, porque además cuando empecé, pues también pensar que mi mundo era muchísimo más pequeño, ¿no? Y además yo era adolescente y, y sí, quizás no, en ese momento no tenía como tanta curiosidad hacia todo aquello que me rodeaba y lo que no me rodeaba, ¿no? Entonces, creo que ha cambiado, bueno, he podido conocer mucho también, mm, sí, he podido como ver cosas quizá que no imaginaba que existían, ¿no? Como cosas maravillosas y también cosas terribles, ¿no? Pero sí, yo creo que me ha hecho como madurar más mi visión del mundo y bueno, no sé cómo contarlo, pero sí, yo creo que sí, bueno, me ha dado también otra sensibilidad, ¿no? Seguramente, no sé. ¿Conoces o has oído hablar del Centro Andaluz de la Fotografía? ¿Tienes alguna opinión sobre él? Bueno, la verdad que, o sea, yo antes no os conocía, pero me parece, y antes lo estábamos hablando, ¿no? Antes de entrar, o sea, de abrir, digamos, la conversación, que me parece increíble que llevéis ya 5 años invitando a fotógrafos y a fotógrafas a hablar y que estéis como generando todo este registro de fotógrafos tan distintos también, ¿no? Con tantas miradas y que es algo que creo que es muy valioso que quede, ¿no? Y muy necesario
también de, porque al final ves los trabajos, ¿no? de los fotógrafos o ves una foto, pero es muy difícil llegar a saber qué hay detrás, ¿no? O conocer a la persona que hay detrás. Entonces, como que hagáis estas conversaciones de 1 hora y media con ese fotógrafo, esa fotógrafa, creo que es muy importante, muy necesario y ya te digo, como muy valioso y yo me siento también muy agradecida de poder ser parte de esto, ¿no? Pero bueno, cuando entré en el canal de YouTube me sorprendí muchísimo. La verdad, y dije, "Ostras, qué fuerte que no los conociera, ¿no?". Y en julio de 2023, hace un par de años, se aprobó el decreto por el que se crea el Centro Nacional de la Fotografía. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Tienes alguna opinión? Hombre, yo creo que todo aquello que se haga para ayudar y reconocer la fotografía es muy positivo, ¿no? O sea, obviamente siempre depende desde dónde se haga y para qué se haga y cómo se haga, pero si eso permite, por ejemplo, que la fotografía pueda llegar a más personas, ¿no? O que pueda convertirse en una herramienta crítica, ¿no? De trabajo, de conocimiento, un lugar en el que compartir, o sea, como crear un lugar de encuentro en todos los aspectos, creo que es súper positivo y súper necesario también, ¿no? Así que creo que ¿Y, es muy positivo si se usa bien. y estarías a favor de la creación de una Escuela Nacional de Fotografía como existe en Francia? ¿O crees más acertado la creación de grados de fotografía en las universidades? Bueno, yo creo que las dos opciones son muy positivas, siempre y cuando puedan, como digo, como decía antes también, como que puedan ser accesibles para muchas personas, ¿no? Por desgracia, la fotografía, como las artes en general suelen ser profesiones a las que accedemos una parte muy pequeña de la sociedad, ¿no? Y personas pues que hemos tenido la mayoría, o sea, las que nos dedicamos a eso, pues que hemos tenido unos privilegios y la suerte de poder experimentar, ¿no? La suerte, en mi caso, por ejemplo, cuando tenía 17 años, ponerme a jugar, o sea, tener como la paz mental y tener una cámara y tener el espacio en el que poder trabajar y hacer fotos, eso es un gran privilegio, ¿no? Entonces, Am, yo creo que es necesario que personas o sea, que haya más diversidad en la fotografía, ¿no? Porque al final que más personas puedan contar su visión del mundo es súper importante y súper necesario, ¿no? Entonces, siempre y cuando una escuela o una escuela nacional o un curso, un grado en las universidades pueda servir para eso, para que más personas puedan acceder a la fotografía, me parece muy, muy positivo, ¿no? O sea, se necesitan, ya hay cada vez más, pero se necesitan todavía más diversidad y opiniones más distintas sobre el mundo, experiencias distintas sobre el mundo, ¿no? A las que se han contado habitualmente. Y Berta, tu formación ha sido autodidacta prácticamente, ¿no? Mm, mm, ¿Eso qué ha supuesto para ti? Es decir, ¿ha sido un hándicap, por ejemplo, te hubiera gustado haberte formado o no? ¿O consideras que ese paso ha sido muy importante para una posterior formación? Por ejemplo, después estudiaste cine en Cuba. Sí, Eh, Cuéntanos algo sobre tu propia experiencia, porque me da la impresión, por lo que has explicado al principio, que la fotografía fue como una válvula de escape sí, en tu vida, ¿no? Porque creo que tú estabas como más centrada en el baile, mm, en el baile. Y por alguna circunstancia, por lo que sea, la fotografía te dio otra perspectiva creativa, sí, diferente, ¿no? totalmente. Totalmente. Sí, en mi caso, me acuerdo cuando estaba estudiando bachillerato, o sea, me costó mucho como el seguir, ¿no? Ahí decía, pues que yo no quiero estar haciendo esto, ¿no? ¿Por qué tengo que venir aquí al instituto todos los días cuando yo lo que quiero es estar haciendo fotos, viajar, conocer y me costaba mucho como encontrarle sentido a eso, ¿no? Entonces, mientras estudiaba bachillerato, empecé a ahorrar y trabajaba, o sea, trabajaba los fines de semana y después también empecé a vender algunas fotos. Entonces, a la mínima que pude, me fui lo más lejos que pude y me fui a Australia durante 3 meses a hacer fotos.
Y, y entonces mis padres me dijeron, muy bien, o sea, haz lo que quieras o sea, págatelo tú y demás, pero no dejes de estudiar, ¿no? Entonces, lo que sea, pero no dejes de estudiar, me decían ellos. Entonces, claro, no tenía ganas de meterme en una universidad en ese momento o de meterme como a hacer un curso, ¿sabes? Como yo lo que tenía ganas era de movimiento y de descubrir y de conocer y, ¿sabes? Como de expandirme un poco, ¿no? Entonces empecé a estudiar por la UOC, por la Universidad Abierta. Entonces empecé una carrera que se llama multimedia, que en ese entonces no la terminé, hice como 2 o 3 años, pero la iba haciendo muy poco a poco en línea, ¿no? Porque pues iba viajando bastante y entonces también me empezó a salir algún trabajo de foto, ¿no? Entonces iba combinando como el trabajo con el estudio, con el viaje. Y después paré, o sea, no terminé esa carrera, pero empecé otra que es la de humanidades, que esa sí que me encantó. Y de hecho la estoy terminando ahora, porque he estado como 6 años, pero o sea, hice una pausa de un año cuando me fui a Cuba, ¿no? Y la verdad que no hubiera querido hacerlo de otra forma o no hubiera querido estudiar. O sea, ahora viéndolo en perspectiva, no me arrepiento de no haber estudiado fotografía, porque creo que, o sea, obviamente hay muy buenas escuelas y muy buenos profesores y muy buenas universidades, pero en mi caso, yo lo que tenía ganas era como de aprender cosas para después poderlo aplicar a la fotografía, ¿no? Y vivir cosas para después poderlo contar a través de la fotografía, que quizá al estar en una escuela me parecía como hacerme un poco pequeño el mundo, ¿no? Aunque obviamente no es, y a mucha gente le funciona y no lo critico para nada, ¿eh? Pero en mi caso me parecía como que podía llegar a ser, por lo que yo necesitaba, como un poco limitante, ¿no? Bueno, pues te voy a hacer unas últimas preguntas. Estamos llegando ya al final de este encuentro contigo. ¿Qué esperas que las personas sientan o reflexionen al ver tus imágenes? ¿Qué mensaje o sensación buscas transmitir con tu obra? O sea, a mí lo que me encantaría que pasara, pues sería como que alguien se le despertara como una curiosidad también, ¿no? Por esas personas que ve o por esos mundos que ven a través de esas fotografías. Eso me encantaría, ¿no? Como el que se generara algo, ya sea que quisiera, el quererlo conocer, el querer, o el que te emocione, ¿no? Como si se mueve algo ya me parece increíble, ¿no? Como que la fotografía pueda servir para emocionarnos, para hacernos pensar, para hacernos reflexionar. Eso es como, creo, lo máximo a lo que se puede aspirar, ¿no? Como, sí, como mm, sí, hacerte sentir algo. Yo creo que eso es muy valioso y que cuesta cada vez más, ¿no? Porque estamos tan habituados y tan expuestos a tantísimas imágenes a diario que creo que cuesta encontrar ese momento en el que observamos realmente y miramos realmente una fotografía, ¿no? ¿Y hay algún proyecto que desearías realizar, que has soñado poder hacer, pero que aún no has podido hacerlo bien por falta de tiempo o de recursos? Sí. ¿Hay algún tema o técnica que te gustaría explorar en el futuro? O sea, hay muchos proyectos que me encantaría hacer mm, y que, o sea, lo que hago normalmente es que cuando tengo una idea, hago una carpeta y ahí voy guardando cosas que voy encontrando en relación a este proyecto, ¿no? Y si las ganas de hacerlo se mantienen a lo largo de los meses, significa que realmente pues lo quiero hacer y empiezo a darle forma, ¿no? También algo que me ayuda mucho, volviendo un poco a lo que hablamos antes de la dificultad de poner esos finales a los proyectos, me ayuda mucho presentarlos a convocatorias, ¿no? Como el redactarlo, el pensar cómo vas a contar este proyecto, el qué quieres contar exactamente, el que poner un calendario, todo eso creo que es súper útil y aunque no te den la beca o aunque no te den el premio o la ayuda o lo que sea, pero creo que es muy útil a la hora de imaginar estos proyectos y de empezar por algún sitio, ¿no? Porque a veces como que cuesta el saber cuál es el primer paso, ¿no? Cuando vas a encarar un proyecto. Entonces, a mí personalmente me ayuda mucho hacerlo así, como el ir guardando en carpetas aquello que me interesa de un proyecto concreto, de una idea concreta, y después
empezarle a dar forma con becas o a la que tengo tiempo, pues hacer algunas fotos, pero el redactarlo y el bajarlo y escribir sobre esas ideas creo que es muy útil. Y después de técnicas, em, no sé si, bueno, no, creo que alguna técnica así en concreto no quiero, o sea, no es que tenga ahora mucho interés. Sí que me gustaría más conocer, o sea, aprender y entender más y saber trabajar mejor con luz artificial, porque siempre trabajo con luz natural y me encanta, trabajar con luz natural, la verdad que es que me parece mágico, pero sí me gustaría, pues, como saber más de crear luces de cero, ¿no? ¿Y hay algún aspecto de la fotografía, de aquello que la rodea, que no te guste? ¿Qué cambiarías de ella si pudieras? Bueno. Sí, supongo que sí, ¿no? O sea, de hecho, los propios inicios de la fotografía, pues siempre, sí, o sea, la fotografía sirvió para servir al poder, ¿no? Y como para contar la visión que unos tenían sobre el mundo y que esa visión acabara convirtiéndose en la versión oficial del mundo, ¿no? Entonces, o sea, los inicios de la fotografía ya de por sí están como muy alineados con discursos colonialistas, imperialistas, y obviamente eso, pues ojalá no hubiera sido así, ¿no? Ojalá todo el mundo hubiera podido usar la fotografía para explicarse o para contarse a sí mismo, ¿no? O para participar de esa versión oficial del mundo, ¿no? En vez de que fuera solo una, pues que fueran tantas como existen en la realidad, ¿no? Entonces eso, como los orígenes de la fotografía, pues no me parecen nada positivos, pero obviamente después se ha hecho mucho trabajo al respecto, ¿no? Pero eso me hubiera gustado que fuera distinto y después me habías preguntado cuál era la segunda parte. ¿Y qué cambiarías de ella ¿A si qué cambiaría? pudieras? Bueno, o sea, no sé si cambiaría, pero volviendo un poco a lo que decía antes también, como dedicar, o sea, que los proyectos a lo mejor fueran más participativos y también donde la autoría también fuera más clara, ¿no? Porque a veces de una fotografía parece que hay solo un autor que es la persona que hace la foto, pero o sea, quedan invisibilizados todos los otros roles, ¿no? Como las personas que están delante de la cámara, obviamente también contribuyen a esa fotografía, a que se haga esa fotografía, las personas que están detrás pero que no hacen la foto tan bien, ¿no? Como, no sé, que la fotografía se convirtiera más como en un terreno de juego, ¿no? En el que además de hacerse una foto suceden muchas otras cosas, ¿no? Y poder visibilizar eso yo creo que es importante y es necesario. También, antes te lo iba a enseñar que hay este libro que me encantó, que se llama, que es como, está en inglés, no sé si lo conocéis, pero son 5 fotógrafas, pensadoras, escritoras, maestros que se juntaron como para revisar la historia de la fotografía y hacer y como escribir una historia potencial distinta a la oficial, ¿no? Entonces, bueno, como que creo que este tipo de proyectos son necesarios realmente y cada vez más también. Y por último, en relación con aquellas personas que hoy desearían iniciarse en fotografía, como te ocurrió a ti en un momento de tu vida, ¿qué te gustaría decirles? En un tiempo tan influido por lo tecnológico, ¿qué crees que deberían de tener en cuenta? Y más específicamente, ¿qué consejo darías a jóvenes fotógrafos que quieren trabajar en proyectos personales, sociales o documentales? Yo creo que algo que es súper importante y que ayuda mucho es tener una comunidad creativa, ¿no? O con la que puedas compartir, con la que puedas aprender, también con la que tengas la confianza para poder enseñar en lo que estás trabajando, ¿no? Como personas con las que poder hablar sobre aquello que te preocupa o que te inquieta o que te emociona. Yo creo que esos momentos, ¿no? Esas conversaciones son súper valiosas y súper necesarias, ¿no? Como el no sentirse solo en este proceso, creo que es importante y si no tienes esa familia, digamos, creativa, buscarla. Y después también creo que es importante como encontrar qué es aquello que realmente
O sea, ¿por qué quieres hacer eso, ¿no? O qué es aquello a lo que podrías estar horas dedicándote, ¿no? ¿Qué es aquello que te emociona y que te mueve? Y como profundizar mucho en eso. Y hacer mucho, hacer. Y también parar y pensar, ¿no? Creo que eso también es muy necesario. Y, y yo creo que, o sea, tradicionalmente, ¿no? Como el fotoperiodismo siempre ha pretendido que o la fotografía documental, que el fotógrafo o la fotógrafa desaparezca de la imagen, ¿no? Para mostrar una versión objetiva de la realidad. Yo creo que esto no existe, ¿no? O sea, siempre estamos contando nuestra versión del mundo, ¿no? Entonces, yo a alguien que se quiera dedicar a esto le recomendaría que se preguntara cuál es su versión o su visión sobre aquello que está viviendo, ¿no? Y que no trate de esconderlo, sino que lo ponga sobre la mesa, ¿no? Porque creo que es muy necesario, muy valioso y el tratar de esconderlo lo hace todavía más evidente, ¿no? Nuestra posición desde la que miramos. Entonces, sí, yo creo que diría eso, Juan Carlos. Pues simplemente invito a los que estáis en la sala si alguien quiere en este momento realizar alguna pregunta y si no, para ir concluyendo este encuentro con Berta. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Bueno, pues en principio, si no es así, Berta, llegamos al final de este encuentro contigo. Te volvemos a agradecer tu presencia, tus palabras, el tiempo que has compartido con nosotros. Este diálogo nos ha permitido conocerte un poco mejor y acercarnos de manera más precisa a tu obra y a tu trayectoria. Asimismo, agradecerles a todos los participantes su asistencia, tanto a los que lo han hecho inscribiéndose en la actividad como a los que la han podido seguir a través de YouTube. A todos les emplazamos a un nuevo encuentro con otro destacado miembro de la comunidad fotográfica, concretamente con el fotógrafo Jorge Fuenbuena, previsto para el próximo día 22 de enero de 2026 y a través de esta misma plataforma. Pues Gracias a muchísimas todos, gracias a gracias vosotros. Berta. Muchas gracias. Qué bien. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Muy bien, Que vaya muy bien. Gracias. hasta luego. Adiós.